jubilado del INE, es parte de ser consultor político. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, doy gracias a Dios por estar aquí y por tu invitación. Desde hace algún tiempo me has dado la oportunidad de estar como videocolumnista en este importante programa, lo cual yo agradezco mucho. Bueno, pues sin duda vamos a tocar temas muy interesantes, sobre todo lo primero, licenciado Feliciano, pues elecciones 2021, que son intermedias. Recuerdo que hace muchos años las intermedias, vaya, pasaban desapercibidas en el interés de la población y de los políticos. Ahora son o serán la madre de todas las batallas estas elecciones 2021. Va a ser un proceso sumamente complejo, muy interesante, sobre todo porque están en juego 15 gobernaturas, están en juego la renovación de la Cámara de Diputados o reelección de algunos diputados de acuerdo a estos cambios a la ley. También en Veracruz 212 alcaldías y la renovación del Congreso local. Sin duda, ¿cuál es, desde su punto de vista, lo más interesante que pudiera darse en esta situación de la selección? Bueno, explicando, es una de las elecciones más grandes. Cada elección ha venido incrementándose. La del 2018 fue muy grande, pero esta la supera en todo. Tendremos una gran participación de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Eso hace que sea mayor el interés de los partidos políticos por captar. Desde luego, perfectamente, son 15 gubernaturas que Unión. Y desde luego, en 30 entidades habrá elecciones de ayuntamientos, en 30 elecciones también de diputados locales. Desde luego que se antoja y ya está siendo una de las elecciones más competitivas a manera interna desde los propios partidos políticos, como la propia elección constitucional será altamente competitiva. Esa es mi perspectiva desde este momento. Licenciado, sin duda algo fundamental y que usted tiene el conocimiento de ahí, que le agradezco haber aceptado esta invitación para que usted nos despeje dudas que tenemos con respecto a esta elección. Hubo reformas a las leyes electorales en nuestro país, hubo también algunas modificaciones en esta situación. Ahora por primera vez habrán de reelegirse o podrán reelegirse los diputados, tanto federales como locales. Me acaba usted de comentar acerca de esto, ¿no? Efectivamente, es la primera oportunidad que tendrán las y los ciudadanos precisamente de evaluar a aquellos diputados federales, ya sea de mayoría relativa o de representación proporcional, que busquen reelegirse en su cargo. Es una oportunidad. La reelección es una buena medida desde el punto de vista político electoral, puesto que permite precisamente la profesionalización de los diputados, evitando así caer en ignorancias o en falta de preparación para la creación de leyes, de legislar, que es crear leyes. Entonces se va profesionalizando la figura del diputado federal, o en este caso también del diputado local, y también los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar, de calificar y emitir una calificación con su voto, permitiendo la reelección del candidato a diputado que se está reeligiendo, o en su caso también reprobarle su desempeño y no emitir su voto a favor de ellos, desde luego. Fíjese, licenciado, que hay algo que me llama mucho la atención. Usted acaba de señalar algo con respecto a la profesionalización de los legisladores, en este caso de los diputados. ¿Sería prudente que la reelección fuera ese tipo de plataforma para poder profesionalizarse en el ámbito legislativo? Ya que, bueno, lamentablemente nuestro país es el único que marca dentro de la ley que cualquier ciudadano puede votar y ser votado aún sin tener requisitos o perfiles académicos, porque lamentablemente, digo, cuántas veces no hemos visto a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores, todos sin preparación académica. Y considero que dentro de esta situación la cuestión de la reelección podría caer de más en lo mismo, pero como es un ejercicio nuevo, que es un ejercicio en el cambio en estas elecciones, ¿esto sería viable?
Bueno, yo creo que sí, desde luego que la Constitución o las leyes electorales no exigen como un requisito tener una preparación especializada, pero sí es deseable que desde luego los mismos partidos políticos busquen tener una homogeneidad en sus representantes, es decir, que lo mismo haya personas preparadas en administración pública, como haya especialistas, ingenieros, etcétera, porque al crear leyes se crean leyes en diferentes materias que desde luego requieren de la capacidad de los diputados, pero también para eso tienen estudios, tienen asesores que deben de preparar las leyes y preparar los informes técnicos que pueden afectar la viabilidad de esas leyes. Entonces, no es necesario precisamente que tengan una preparación, puesto que también por eso pueden tener esos cuerpos especializados que les van a proveer de toda la información técnica. Lo importante, desde luego, es que ellos sepan cumplirle a los ciudadanos, los cuales emiten su voto a favor de ellos para elegirlos, y lamentablemente a veces vemos que no responden a las expectativas de los ciudadanos. Por eso creo yo que la reelección en este caso tiene la oportunidad a los ciudadanos de despertar, de abrirse a poder emitir su voto y dar la reelección o no a los diputados tanto federales como locales. Bueno, le deseo también otro tema que es sumamente interesante. Usted, 28 años en el INE, y bueno, cuántas elecciones no pasaron por su vista y por el proceso que se llevó a través de este órgano, precisamente pues un órgano rector de elecciones en nuestro país. ¿Había visto esta situación de las famosas coaliciones en este sentido, en estos cambios repentinos de partidos políticos que se pudiera dar? Desde luego las coaliciones están siendo pragmáticas, no están siendo ideológicas, las coaliciones están siendo consensos, acuerdos, son válidos en una política nacional, esos acuerdos para poder trascender y llegar a representar a los ciudadanos y desde luego servirles. El detalle sería caer en complicidades, en acuerdos que permitan encubrir a otros partidos políticos o a sus representantes. Creo que los acuerdos son viables, son buenos, son deseables, siempre y cuando se pongan al servicio de la ciudadanía. Y aunque no tengan la ideología y aunque digan que es agua y aceite, pero siempre y cuando trabajen en beneficio de la ciudadanía, que es lo ideal, estaría muy bienvenida las coaliciones. Bueno, licenciado, también otro punto en el ámbito estatal. Se habría dado a conocer a través de los medios de comunicación un comunicado del OPLE donde se le restringía precisamente la participación a los regidores para ocupar cargos de elección popular. Esto desde el punto de vista las leyes electorales, ¿cómo se da? ¿No pueden ser parte de este proceso 2021 o solamente nada más para el ámbito local? Los ayuntamientos los que están en turno en este momento están por un periodo de 4 años y el artículo 115 de la Constitución de México dice que para poder reelegirse tienen que ser periodos de 3 años. En ese sentido, de manera estricta, no podrían ser reelectos los que están actualmente, y desde luego los regidores que están tampoco podrían aspirar a formar parte de la siguiente comuna como candidatos a presidentes por la vía de candidatos a presidente municipal o síndicos, puesto que la Constitución del Estado en su artículo 70 no prevé la reelección en estos momentos de los ayuntamientos, como sí prevé por allá en el artículo 21 la reelección de los propios diputados locales. Entonces, ya ha habido consultas al mismo órgano del OPLE en ese sentido, y él ha manifestado, en otras palabras, estoy comentando lo que dice la ley, y en términos generales no es viable la reelección, ni tampoco pueden ser un miembro de un ayuntamiento vía que sea regidor o síndico candidato a la siguiente comuna. Bueno, pues sin duda, licenciado, va a ser una elección sumamente interesante, sumamente compleja, estas elecciones 2021 en nuestro país, sobre todo por las cuestiones de los acuerdos allá en la cúpula del poder de cada uno de los partidos políticos, también a nivel estatal y bueno, a nivel municipal ya se está dando este juego entre los aspirantes y suspirantes para poder ir a contender algún cargo de elección popular. Esto es sumamente interesante porque es por primera vez
el interés de la población y sobre todo de los mismos políticos de participar en estas elecciones. Algo que es fundamental es precisamente la participación de la población. Para que usted nos diga, por último, de acuerdo a su experiencia que ha tenido, ¿cree usted que en esta elección la ciudadanía o los votantes vaya a repercutir en mucho que las coaliciones se den entre estos partidos políticos y puedan llamar la atención y la preferencia de la población? Desde luego va a participar, los electores van a seguir participando, van a participar en esas elecciones intermedias, como tú lo comentabas. En los sexenios es una elección intermedia la que evalúa el desempeño del gobernante en turno, la que legitima. Recordemos, por ejemplo, en 1988 hubo una derrota total del PRI. Para 1991 ganó, pues, si no carro completo, se recuperó muchísimo en toda la Cámara de Diputados, que había perdido varios cargos en 1988. En esta ocasión creo que está ante una oportunidad histórica de los ciudadanos de ratificar, de votar por lo mismo que votaron hace 3 años, o en su caso y en su momento, desde luego, cambiar el sentido de su voto. El voto es libre, secreto, personal e intransferible, y es un derecho de los ciudadanos de emitirlo de manera secreta, y creo que ellos tendrán la mejor calificación de las elecciones. No perdamos de vista, desde luego, que sí hay una manipulación ciudadana a través de los mismos medios de comunicación, de los spots o de las mismas campañas, pero los ciudadanos creo que están despertando, creo que ya tienen una atención sobre la política, deben de estar informados, enterados, como siempre lo he dicho, de manera razonal, crítica, pero siempre informados, conocer la verdad sobre sus propios candidatos. Creo que los ciudadanos sabrán emitir su voto el próximo 6 de junio por las y los candidatos que le presenten los partidos o las coaliciones. Muchísimas gracias, licenciado Feliciano Hernández, por haber aceptado esta invitación, sobre todo por este tema. Es un tema tan vasto que estaremos desarrollándolo durante todo este tiempo hasta el día 6 de junio, si no es que después de las elecciones también, para ver ya resultados oficiales. Y pues me gustaría comprometerlo aquí en vivo a que nos siguiéramos tocando este tema, porque es un tema que usted tiene, una experiencia muy grande, y sobre todo nos podría ayudar a los ciudadanos a entender la complejidad de unas intermedias que van a ser prácticamente la madre de todas las batallas electorales en nuestro país. Y ojalá usted tuviera el tiempo, ya sea aquí en el estudio o a través de los programas que tenemos, para poder transmitir vía externa y poder tocar este tema, licenciado. Con mucho gusto, usted márqueme la pauta y yo con gusto hago lo posible de estar aquí presente, y si no nos los permite, igual hacemos alguna videollamada o un video, y con gusto lo compartimos. Agradezco mucho y es un honor estar con un gran comunicador como lo eres tú, Guillermo Valencia. Muchas gracias. Gracias, y gracias a usted, amable auditorio, gracias por todos los comentarios, y bueno, ahorita estaremos leyendo todo esto. Gracias, y nos vamos a nuestra siguiente pauta comercial. Gracias.